Nuevamente buenos días, los invitamos a ubicarse en sus asientos y antes de iniciar nuestra jornada les presentaremos un breve video sobre las normas de seguridad en caso de presentarse alguna emergencia. Bienvenidos. Para Foro Semana es muy importante garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes y por lo tanto contribuir a su bienestar durante su estadía en el evento. En caso de una emergencia, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Identifique y conozca las vías de salida del salón y lugar en el que nos encontramos. Verifique que la ruta segura de salida esté señalizada e iluminada. Identifique los puntos de encuentro, ya sea en plazas, parques o espacios abiertos. Después del aviso de evacuación, diríjase siempre al punto de encuentro, en calma y observando siempre su entorno. No olvide que los niños, adultos mayores, mujeres en embarazo y discapacitados salen primero. Evite obstruir con bolsos, maletas y otros objetos las vías de salida de emergencia. Con estas medidas usted podrá disfrutar tranquilamente de este evento. Finalmente, y para lograr una mejor calidad del sonido durante el evento, le recomendamos apagar su celular o mantenerlo en silencio. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Asimismo, con mucho agrado queremos presentarles un video sobre los 35 años de semana. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde, inquieta? Un mundo gobernado por el estrés y la rabia, bombardeado por imágenes impactantes, destellos efímeros, verdades a medias, datos sin contexto. Un mundo con cada vez menos tiempo y espacio para detenerse, escuchar y pensar. Colombia ha dejado atrás la guerra. Es el momento de enfrentar los desafíos que conlleva la transición. Se hacen indispensables voces que abriguen el arte de escuchar, valoren el pluralismo y asuman posiciones con firmeza. En nuestro recorrido de 35 años, aprendimos a investigar, a analizar los sucesos que nos conmocionaron, a denunciar y a forjar la agenda noticiosa del país. Demostramos que el periodismo serio y responsable es el verdadero contrapeso a los abusos del poder y es materia prima fundamental para sostener el tejido social. Nos convertimos en una empresa intelectual que gira alrededor de las ideas, el debate, la reflexión y sobre todo la acción. El periodismo, esa búsqueda continua e incansable de información veraz. Sin ello, absolutamente nada de lo que hemos logrado en 35 años habría sido posible. A pesar de la avalancha de noticias, hemos sabido detenernos para reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. En este mundo frenético, asumimos nuestra responsabilidad de informar, fiscalizar y orientar. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde e inquieta? Atreverse a pensar es empezar a actuar. Les recordamos, por favor, poner sus dispositivos móviles en modo silencio o vibración para evitar interrupciones. Asimismo, los invitamos a seguir nuestras cuentas en Twitter de @BolívarSíAvanza y @ForoSemana y a usar el hashtag #BolívaresOro. Les damos la más cordial bienvenida oficialmente a este foro El Sur de Bolívar, un yacimiento para el desarrollo. Esto es una alianza entre la Gobernación de Bolívar y Foro Semana para hacer debate sobre los temas que el país necesita. El objetivo de este foro es abrir un espacio de reflexión en torno a la minería en el departamento de Bolívar y del territorio nacional en general, desmitificar la minería, dialogar acerca de las estrategias para regularizar la extracción ilícita de minerales, hablar de los beneficios asociados a la minería bien hecha y de los encadenamientos productivos sostenibles. A lo largo de este foro se resolverán varias preguntas, entre ellas,
cómo romper los mitos sobre la minería en Bolívar, cómo llevar a cabo una minería bien hecha que cumpla con los estándares de bienestar ambiental y sostenibilidad. Para dar inicio al foro, le damos la bienvenida, invitamos al escenario a Marcela Prieto Botero, directora general de Foro Semana. Bienvenida. Buenos días a todos. Es un gran placer para nosotros como Foro Semana estar aquí en Cartagena. Queremos darle las gracias públicamente al señor gobernador por convocarnos a hacer este foro sobre este importantísimo tema. También, por supuesto, quiero darle la bienvenida al señor ministro por acompañarnos, pero también es igualmente valioso, o quizás más, dadas las circunstancias, tener la presencia de los alcaldes y los pobladores de los diferentes municipios del departamento de Bolívar, quienes viven día a día la realidad y las consecuencias que tiene el desarrollo minero y los deseos de que efectivamente esta actividad económica se haga de manera adecuada, que le brinde oportunidades y le brinde riqueza y crecimiento a la región. Foro Semana y la Gobernación de Bolívar efectivamente unen sus esfuerzos para realizar este foro que hemos querido llamar El Sur de Bolívar, un yacimiento de oro para el desarrollo. Ese nombre lo pensamos muy bien porque efectivamente es un yacimiento de oro y tenemos que ver cómo efectivamente también podemos lograr que sea un motor de desarrollo y de crecimiento para los pobladores, para la región, y ciertamente para el nivel de vida de sus pobladores. Esto con el objetivo de discutir en torno a los problemas en esta materia, en la explotación ilícita de minerales en Bolívar, porque todos sabemos que una de las grandes consecuencias de esta explotación minera tienen que ver con la práctica ilegal y los efectos que esto también tiene frente al medio ambiente. Publicaciones Semana se ha comprometido con el desarrollo y la reconstrucción del país, especialmente de aquellas regiones en las que la guerra ha sido mucho más cruenta y en la que el conflicto se ha enquistado. Esta zona del país ha sufrido terriblemente las consecuencias del conflicto. En este sentido, estos espacios de discusión nos permiten poner en la agenda pública las necesidades de regiones como el sur de Bolívar, reuniendo actores políticos, públicos y privados para que se comprometan con la promoción y el desarrollo de esta importante y bella región. Ahora, en el intermedio, ustedes están viendo unas imágenes espectaculares de una región que tiene un potencial medioambiental y de riqueza natural sin límites. Miren ustedes nada más estas fotos para que se den cuenta del potencial que ustedes tienen. La minería se ha posicionado en Bolívar como una de las actividades económicas más relevantes para las finanzas del país, no solamente para esta región, logrando atraer inversiones al territorio. De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, hay un total de 403 títulos mineros que corresponden a 369.824 hectáreas. De estas hectáreas tituladas, el 24.8% es para extracción de minerales que están relacionadas con la construcción. El 62% para extracción de oro y metales preciosos. El 12.9% otros minerales y el 0.25% para la extracción de carbón. No obstante, a pesar de que existen procesos de extracción en desarrollo que están ilegalmente establecidas, es necesario mencionar que no se tiene un diagnóstico integral al respecto a la magnitud real de los procesos de la minería y su impacto en la economía informal y en los ecosistemas estratégicos en materia de afectación de la diversidad biológica de los recursos hídricos. Muchos de ustedes o algunos de ustedes participaron en una mesa que hicimos ayer, una mesa cerrada de discusión con algunos representantes de diferentes regiones mineras del departamento.
Y uno de los temas que más preocupación generaba, además de la actividad ilícita de grupos al margen de la ley, era pues, la indefinición de pues, si esta región va a ser un parque natural, va a ser una, pues ahora es una, y el debate alrededor de volverse una reserva natural también, y las implicaciones que esto tiene, y eso hace parte del debate que vamos a tener hoy. Ahora bien, investigaciones a nivel nacional dan cuenta de 6.330 puntos dedicados a la extracción ilegal de oro. Ya son cerca de 200.000 hectáreas de ríos y zonas selváticas seriamente deterioradas por esta actividad. En este sentido, los efectos de la explotación ilícita de oro han permeado de manera radical a la opinión pública en contra de la minería bien hecha. Aquí tenemos a Santiago Ángel, a quien también agradezco mucho su presencia y con quien vamos a hablar sobre la importancia de hacer minería bien hecha porque se puede y hay ejemplos exitosos en esta materia. Según el más reciente reporte de la Brújula Minera, solo el 36% de la población encuestada tiene una opinión favorable de las empresas y las instituciones del sector. Y pues obviamente hay que tener en cuenta que de no hacerse bien, es decir, de hacerse mal, va a haber o va a seguir habiendo unas implicaciones muy grandes en materia social y de desarrollo humano. Por eso, para apostarle a la minería bien hecha como motor de desarrollo es necesario fomentar proyectos mineros con buenas prácticas, que apliquen normas de seguridad industrial y laboral, que aprovechen de manera racional y técnica los recursos minerales, que implementen altos estándares ambientales y que cuenten con planes de gestión social en favor de las comunidades. Hay tres últimos puntos que me gustaría tocar y que fueron como conclusión o se tocaron, digamos, en la mesa de ayer. Y una la mencionó Ricardo Lozano, que es experto en temas de agua y temas ambientales, y él decía una cosa que me preocupa mucho, y es que en Colombia no ha habido una inversión realmente importante en investigación ambiental desde hace 30 años. Cuando eso no se tiene claro, realmente nosotros estamos aplicando política pública sin información adecuada y actualizada, y esto tiene unas implicaciones grandes. Ahora, hay oportunidades, por supuesto, como en el caso de la Agencia de Renovación Territorial con Mariana Escobar a la cabeza, y es que pues, están llevando a cabo los PEDET, y esos PEDET son una oportunidad para ponernos de acuerdo en definir las metas de desarrollo para el sur de Bolívar. Y creo, señor gobernador, que esto es una información fundamental para tomar decisiones en esta materia también. Entonces, así las cosas, yo creo que la gobernación tiene todas las intenciones de que esto se haga bien y quiere poner este dedo en la llaga y discutir esto abiertamente con todos ustedes. Y nosotros como Publicaciones Semana somos aliados en esta generación de este espacio de debate. Ministro, muchísimas gracias y ojalá usted esté abierto a todos los comentarios del público para poder perfeccionar esta política pública. Muchísimas gracias. A Marcela, muchas gracias por su importante intervención y ahora continuamos con la conferencia del gobernador del departamento de Bolívar, Dumec Turbay Paz. Gobernador, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buen día a todos los presentes. Más que una conferencia, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Un saludo muy especial al señor ministro de Minas, a nuestro amigo Germán Arce. Por supuesto, agradecerle a la revista Al Foro Semana la posibilidad de poder interlocutar con ellos, de aliarnos para poner sobre la mesa, como lo dice bien Marcela, poner el dedo en la llaga a temas trascendentales y cruciales en el desarrollo económico de nuestra gente, de nuestro departamento de Bolívar. Y bueno, hoy creo que comenzamos a discutir un tema que para nosotros como gobierno adquiere especial relevancia por lo estratégico y lo sensible que es en nuestra gente.
De igual manera, saludo a los diputados del Departamento de Bolívar presente, doctor Mario Castillo, que encabeza la comisión, al presidente de la Asociación Colombiana de Minería, el doctor Santiago Ángel, muchas gracias por estar acá, a la doctora Fanny Guerrero, quien nos representa muy bien en el Gobierno Nacional, a María Claudia Páez, nuestra directora presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, a la doctora Leni Cuello, directora del ICF en Bolívar, a los alcaldes presentes, el alcalde de Simití, el alcalde de Montecristo, el alcalde de San Martín de Loba, muchas gracias por estar acá, a los concejales del sur de Bolívar, a los personeros de los distintos municipios del sur de Bolívar que han venido, a Narciso Beleño como representante de los mineros que también están presentes en esta reunión. A todos muchas gracias, de verdad, por su presencia, a los miembros del Gobierno Nacional, a la doctora Silvana de la Agencia Nacional de Minería, en fin. Mucho se ha hablado del tema. Ayer le decía a alguno de los asesores nuestros que tengo 20 años escuchando el diagnóstico del sur de Bolívar, la manera como esa gran bendición, Bolívar es oro puro. Tenemos una gran bendición que es el oro, pero la gran realidad es que vivimos en el sur en una enorme pobreza. Y eso es lo que tenemos que tratar de dilucidar para que las comunidades del sur puedan tener la vida que se merece. Y Javier Pineda, que me acompaña aquí, me dijo, bueno, no son 20 años, son más de 500, en que el tema de la explotación minera sigue igual, sigue dándose de la misma manera. Y en ese ejercicio nosotros podemos señalar varios de los temas que durante años venimos discutiendo, pero que aparentemente no ha pasado nada. Es decir, sabemos lo que pasa, pero no hacemos nada. Y no hay un plan de desarrollo minero en Bolívar o no hay un plan de desarrollo minero que nos pueda de alguna manera ayudar. Y son palabras comunes entre todos nosotros. Baja legalización de la actividad minera, baja promoción del departamento como alternativa de explotación minera. Muchos de los trabajos o de la explotación minera se declara en Antioquia, se declara en Santander, no en Bolívar. Precarias condiciones de vida de los mineros y sus familias. Realmente cuando hemos ido a un sector de explotación minera quedamos absolutamente aterrados de la manera artesanal como nuestros mineros, los autóctonos, los que son de la zona, realizan su labor minera enfrentados a la maquinaria amarilla de las bandas criminales, del ELN, que de una manera atroz no solamente se llevan por delante el medio ambiente, sino que nos dejan sin la posibilidad de generarle riqueza a nuestros mineros. La baja cobertura de servicios públicos. En algún momento le dije a la Secretaría de Minas, no es baja, es nula, no hay nada de servicios públicos en zonas mineras. La inexistencia de articulación vial en zonas mineras con las principales redes viales del departamento. El gran problema del desarrollo del sur es que no tiene una conectividad vial. Hoy estamos hablando de vías importantes, hoy estamos hablando de la vía Río Viejo Regidor, hoy estamos hablando del puente entre Atillo de Loba y Barranco de Loba, hoy estamos hablando de la vía Puerto Venecia Montecristo para sacar esa comunidad del confinamiento en el que se encuentra. La inexistencia de prácticas de explotación limpia y sostenible, pues todos hablamos día a día de la contaminación de las fuentes de agua por esa explotación minera tan brutal y tan artesanal. La baja productividad del sector minero. Si hacemos una minería bien hecha, si pensamos en una minería a gran escala, regulada, seguramente estaríamos mejorando la productividad, el desarrollo económico de nuestra comunidad. La persistencia del trabajo infantil en las minas es de lo más detestable en lo que nos hemos encontrado, es cómo los niños son sometidos a una explotación que de por sí es cruel y despiadada, pues sometidos los niños a esa explotación igual. Estamos tratando de hacer algo, estamos haciendo unas inversiones muy tibias, muy pequeñas, pero allí es donde nos vamos a adentrar. Y a la doctora Leni le digo que la primera invitación que le hice a la nueva directora del Bienestar Familiar fue visitar la zona de Loba, la zona minera del Brazo de Loba. El poco conocimiento técnico y ambiental de nuestros mineros
y la gran exposición a sustancias contaminantes de los mineros y sus familias. Eso como una radiografía real de lo que pasa, de lo que queremos discutir aquí, de lo que queremos conversar, de cómo nos comprometemos todos. Y a eso hay que sumarle un gran problema de seguridad. Cuando hablamos de minería ilegal del sur, a algunos nos da temor, a algunos nos da miedo, y tenemos toda la razón en sentir temor y sentir miedo. Y es sencillo, es sencillo. La explotación minera a gran escala hoy está impuesta con el poder de las armas y de los grupos ilegales. Es decir, es absolutamente claro de que el oro del sur, que debería estar financiando acueductos, alcantarillados, la salud del departamento, está financiando el fortalecimiento de bandas criminales y el fortalecimiento de un grupo insurgente como el ELN. Así que, frente a eso, más allá de todas estas complicaciones, tenemos que enfrentarnos a una situación compleja. Y ahí es donde el Estado, como lo hicimos y lo conversamos en el municipio de Barranco Loba hace algunas semanas, tiene que asumir un compromiso de protección de las comunidades y protección de esa riqueza para que podamos de alguna manera clara y tranquila hacer la minería bien hecha que todos queremos. Y frente a eso, y ya voy a terminar, ¿qué buscamos con el foro? ¿Qué buscamos con este espacio? Pues bueno, generar las mejores condiciones para que el sector minero de Bolívar sí avance, es lo que hemos planteado. Y allí hemos hablado de lograr que la actividad minera no solo sea un negocio para el departamento o para las multinacionales o para la Federación de Mineros, sino que los municipios de nuestra zona minera tengan la posibilidad de encontrar en el pequeño minero el gran inversionista frente a la explotación minera. Ese es el que nos interesa, el minero de la región, el minero autóctono, al que lo podamos acompañar, al que lo podamos formalizar, al que le podamos dar todas las garantías y esa inversión o riqueza se pueda reinvertir en cada una de sus comunidades. Igual, definir que frente al tema de la explotación minera se necesita una transferencia importante de conocimiento, necesitamos apoyarnos en la ciencia y la tecnología, necesitamos entender que la infraestructura social tiene que fortalecerse, infraestructura vial sobre todo, infraestructura de transporte. De la misma manera, hemos planteado promover la mayor cantidad de encadenamientos productivos, que fue una discusión que socializamos con Foro Semana. Es decir, frente a la explotación minera como tal debe haber una cantidad de negocios que se pueden hacer con las mismas comunidades y que le pueden permitir a todas las comunidades recibir de la misma manera la bendición de estar sobre un yacimiento de oro puro. Disminuir en un 50% por lo menos, en un 50% el impacto depredador de la minería. Es decir, nosotros no podemos sino estar en sintonía con el medio ambiente, nosotros no podemos sino tratar de cuidar nuestros ecosistemas en los distritos de Calamarí, de Magdalena, Medio, de Loba y Mojana. La minería viene produciendo un impacto devastador en los ecosistemas ambientales del sur de Bolívar. Y hay un tema que lo hemos discutido, lo hemos hablado, las comunidades nos lo han dicho, y es un tema que tiene que terminar como una declaración hoy del sentir y del pensado de la comunidad del sur de Bolívar. ¿Qué está pensando nuestra gente? ¿Qué quiere nuestra gente? Y hoy, como autoridad del departamento, tengo que decir en este foro que las comunidades del sur de Bolívar no quieren que la Serranía de San Lucas se convierta en un parque nacional, en un parque natural. No lo queremos, no nos oponemos a él, Lo que necesitamos es regular y buscar el equilibrio. Convertir la serranía o convertir la zona del sur en un gran parque nacional natural es condenar a más pobreza y miseria a los habitantes del sur. Lo que tenemos es que comenzar por lo que deberíamos hacer hace muchos años atrás, o lo que se debió hacer, que es regular la minería, permitir que la minería se haga de la mejor forma, identificar como los principales beneficiarios a la comunidad del sur, confrontar o enfrentar, llámense como se quiera llamar, a los grupos ilegales que hacen del sur todavía un territorio en conflicto y tener la posibilidad de que nuestras comunidades, a través de nuestra vocería o a través de la vocería de los alcaldes, de los personeros, de los concejales, de las federaciones de mineros, de las organizaciones de minería,
la posibilidad real de que ninguna decisión se tome sin tenerlos en cuenta. Ese es el primer mensaje que enviamos de este foro y lo que aspiramos a este foro, que en principio lo pensamos realizar en Monpós, pero hoy lo hacemos en Cartagena, tengamos la posibilidad de que, como me lo ha demostrado, de que el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera, todos comencemos a recorrer los territorios del departamento de Bolívar donde hay esta explotación de oro y donde requerimos unirnos y trabajar en equipo. Juntos es posible que el oro del sur de Bolívar se convierta en el yacimiento para el desarrollo que toda nuestra gente quiere. Bienvenidos, ojalá aprovechemos al máximo este foro y seguimos trabajando por una comunidad de Bolívar que sí avance. Feliz día. Al gobernador de Bolívar, muchas gracias por esta importante intervención. ¿Cuáles son los principales mitos que existen en torno a la minería artesanal de oro? ¿Cómo conciliar la necesidad de desarrollar la actividad minera con la protección de los ecosistemas? ¿Qué mínimos deben garantizarse para desestigmatizar la actividad minera? Para responder estas y otras preguntas, invitamos al escenario a Germán Arce, ministro de Minas y Energía de Colombia. Ministro, bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que quiero agradecerles al gobernador de Bolívar, que ha sido un aliado en esta y muchas otras tareas que hemos intentado sacar adelante en Bolívar y en el Caribe colombiano, a la revista Semana, Foro Semana, Marcela, que ha sido una voz para poner esta discusión en público, para salir a las regiones, para hablar, para preguntarnos, para disentir, pero sobre todo para buscar acuerdos, para entender qué es lo que queremos y para dónde vamos y cómo lo podemos hacer, y sobre todo cómo podemos hacer minería bien hecha, cómo lo podemos hacer bien. Yo, tratando de recoger un poquito las conversaciones que hemos tenido y las preguntas que se han planteado hoy, quisiera como plantear como el desafío de dónde estamos parados hoy en día. Yo entiendo que es fácil decir, aquí no se ha hecho nada, cuando uno ve los daños que se han producido en algunas regiones, no solamente en Bolívar, departamentos duramente afectados por la extracción y explotación ilícita de minerales. Yo creo que se le desgarra a uno el corazón, digamos, a nadie creería en su sana lógica que eso es lo que queremos hacer, destrozar las cuencas, socavar los ríos, sacar a las comunidades, que es algunos de los fenómenos más críticos que hemos visto en algunas regiones del país, y que el sur de Bolívar ha sufrido, digamos, de las consecuencias de actividades delictivas entrelazadas entre las actividades que desarrollan los mineros tradicionales. Y probablemente el primer desafío que yo plantearía, tratando de ser de nuevo propositivo y pensando hacia dónde vamos, es que la coyuntura en la que el país está, no solamente la firma del acuerdo de paz y los desafíos que trae consigo el posconflicto, sino la negociación con el ELN, que tiene un impacto importante y relevante en esta región del país, son un telón de fondo, son como una música de fondo que hay detrás de toda esta discusión, y es qué significa recuperar estos territorios para la legalidad, qué significa para quienes están allí y quienes han estado allí ancestralmente en algunas de estas regiones explotando los recursos, y cómo vamos a dar esa transición, cómo nos vamos a mover en esta coyuntura en la que estamos, y teniendo claro que esto es una carretera con baches, pero que tenemos que llegar al otro lado del camino tratando de construir soluciones para todos. Entonces, ese primer desafío es, y yo sé que esto es una cosa un poquito trillada para todo el mundo, es la oportunidad del posconflicto, el desafío sobre todo que nos plantea el posconflicto. Y es entender que muchas de estas regiones se han desarrollado de manera muy desordenada, entre otras cosas por la presencia del conflicto armado, porque aquí no hay ley, la presencia de la fuerza pública ha sido mínima, porque la capacidad de las autoridades locales es muy limitada. Enfrentarse a estos grupos armados desde una alcaldía es imposible, es difícil. Esto lo vivimos en otras regiones del país, pero esa es parte de esta transición en la que estamos. Va a ser doloroso, pero yo creo que si somos capaces de entender que el futuro no va a ser como el pasado, y sobre todo no va a ser como el pasado
si somos capaces de nosotros definir las reglas de qué actividades queremos desarrollar y cómo las debemos desarrollar. Entonces, ese primer desafío es entender ese contexto del posconflicto y sobre todo el contexto de la negociación que se está dando en Quito, que tiene un impacto en el territorio, y que si somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas comunes, yo creo que todos los actores y todos los colombianos estaríamos de acuerdo en que nadie quiere salir a destrozar sus recursos naturales para sacar unos granos o unas toneladas de oro, porque después de eso no queda nada. Hay una riqueza efímera, como muchas actividades ilegales que se han desarrollado en este país, hay una gran cantidad de muertos en el camino y al final del día no logramos garantizar la sostenibilidad del recurso en el largo plazo. Los recursos mineros de la calidad y de la naturaleza que hay en Bolívar podrían garantizar apuestas de desarrollo en el largo plazo. Podría uno pensar que va a desarrollar áreas por 20, 30, 50 años. Entonces, parte de lo que quiero plantearles con esto es que esto no es una discusión de afán. Esto no hay que hacerlo para que funcione en los próximos 2 años. Esto hay que hacerlo pensando para que funcione para las siguientes 2 o 3 generaciones. Y eso implica entender que hay unas cosas viables técnicamente y hay otras cosas que no son viables técnicamente y que no las podemos hacer si no podemos garantizar el largo plazo de la industria y del sector. Hay un desafío enorme, y lo voy a meter en la ecuación, porque para desarrollar estos recursos se necesita capital. No solamente necesitan ganas y recursos, se necesita plata. Nosotros tenemos un estimado de las necesidades de inversión para desarrollar, y probablemente Santiago en su foro, en su panel, va a tener la oportunidad de hablar un poco de esto, pero Colombia hoy tiene titulados un poco menos del 4% de su territorio. Esto que nosotros vemos magnificado en la televisión realmente es pequeñito versus el tamaño de los recursos y el tamaño de la extensión del país. Lo que sucede es que muchas de estas actividades, y sobre todo en la última década, en los últimos 4 o 5 años, hemos visto, digamos, cómo las actividades ilegales han ido migrando de unos negocios que eran rentables a otros negocios que son más rentables, como es explotar recursos naturales sin tener un título, sin tener licencia, sin adquirir ninguna obligación, sin pagar salarios justos, utilizando trabajo infantil, sin pagar regalías, porque aquí yo no creo que nadie esté recibiendo beneficios de la minería o de la explotación ilegal que se está dando en el sur. Estos señores no van a las oficinas de los alcaldes a decir cóbreme predial por el uso del suelo o cóbreme este impuesto de industria y comercio por lo que estoy por el recurso natural que estoy sacando. Entonces, eso que ustedes ven hoy en día en algunas regiones y en algunos sitios, claramente no es de lo que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de minería bien hecha, estamos hablando de minería formal, y minería formal no es solamente gran minería. Hay gran minería en algunas regiones, hay recursos que solamente se pueden desarrollar con la introducción de grandes capitales y con recursos mecánicos y técnicos que permitan desarrollarlo. Pero el rango de minería va desde la minería de subsistencia hasta la pequeña minería de veta, la pequeña minería aluvial, la mediana minería y la gran minería. Es decir, esto hay que entenderlo en el contexto de todos los actores que pueden participar en este proceso. Parte de lo que quiero que me entiendan es que todos cabemos cuando hay suficientes recursos y lo hacemos de manera ordenada. Unos no tienen que sacar a los otros. Hay recursos que no se pueden desarrollar a mano, que no se pueden desarrollar simplemente con un cortero, en una veta o con una paila barequeando. Hay recursos que no se pueden desarrollar así. Podemos quedarnos y enfrascarnos en esa discusión, pero la realidad es que la combinación de actividades en función de la vocación del recurso que hay es lo que le permite a uno que los grandes jalen a los chicos y que los chicos se integran, y digo los pequeños productores o los de subsistencia se integran en las actividades formales. Y de eso nosotros hemos visto varios casos, unos de éxito, otros que han fracasado, pero nos han dado experiencia de cómo lo podemos desarrollar. En el Bajo Cauca antioqueño, en el Bagre, hace un par de semanas estuvimos visitando algunas de las operaciones y en esta, digamos, en esta urgencia de los pequeños mineros de meterse dentro de la legalidad, hay un desafío enorme y es cómo eliminamos el mercurio de la cadena productiva. Esa es una decisión de política. En Colombia dijimos no vamos a usar más mercurio porque no queremos, como dice mi abuela, hijos de 3 ojos en la siguiente generación. Nosotros necesitamos ser cuidadosos en que el uso de mercurio además no es necesario, no es la única manera de hacerlo. No nos tenemos que envenenar nosotros mismos para desarrollar este recurso, pero para eso nos tenemos que comprometer a que vamos a hacer la transición a hacer el manejo del recurso de una forma distinta. En el Bagre, por ejemplo, hay un proyecto muy importante de una de las compañías de la región,
donde estamos montando una planta de beneficio donde nos vamos a migrar de uso de mercurio a utilizar mecanismos de rotores, digamos, para utilizar esto se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Gravimétricos, perdón. Es que yo soy economista, esa clase no la vi. Estamos tratando de introducir las técnicas que han logrado desarrollar los grandes para que los chicos las utilicen. Entonces, parte del proceso es cómo nos salimos de esas actividades que no nos van a garantizar sostenibilidad en el largo plazo, porque no es posible desarrollar este recurso responsablemente usando mercurio. Eso es una decisión tomada. Entonces, cuando nos sentemos en la mesa, dejemos de pelear por eso, más bien definamos cómo podemos hacer la transición. Cómo podemos pasar a cianuro, cómo podemos pasar a métodos técnicos que nos permitan desarrollar el recurso, mejorar su eficiencia, pero no comprometer ni la calidad del agua, ni las siguientes generaciones por cuenta de lo que le estamos haciendo contaminando el territorio con mercurio. Ese es un desafío, pero eso tiene una ruta, para eso nos hemos puesto una tarea y evidentemente eso pasa por el control de la autoridad de que no vamos a permitir actividades de desarrollo de oro con el uso de mercurio, porque esa no nos garantiza el largo plazo de esta actividad y porque además es contaminante, daña los ecosistemas y daña la salud de los habitantes de la región, sean o no sean mineros. Entonces, ese desafío de cómo entendemos que el futuro tiene que ser distinto al pasado implica en que todos nos montemos en esta historia. Y vuelvo y les digo, hay mecanismos para hacerlo. O sea, no estamos condenados a hacer pequeña minería con mercurio. Tenemos muchos casos donde de hecho hemos mejorado los niveles de eficiencia de los procesos sin necesidad de utilización de mercurio y de asumir ese riesgo. Ese es solamente un ejemplo de lo que en otras regiones ha funcionado y que nos debería funcionar en el sur de Bolívar para algunos de los tipos de desarrollo, sobre todo para la explotación que se hace en minería aluvial y para los beneficios de algunos de los procesos de minería de beta. Nosotros entendemos, además, que para esto hay que regular. Cuando les digo, nosotros no llegamos a este punto de deterioro tanto por acción como por omisión. Yo creo que la falta de regulación ha sido uno de los grandes problemas para desarrollar la industria minera, sobre todo la pequeña minería, y nosotros hemos hecho un esfuerzo por clasificarnos, por diferenciar quién es legal de quién es ilegal, por darle reglas a quien se quiere formalizar qué tiene que hacer y qué pasos debe dar. Pero eso implica pasar de una actividad absolutamente informal, donde todo el mundo decide cómo lo hace, a cumplir con unos estándares mínimos que nos permitan decir, esto aquí lo estamos haciendo bien, esta sí es minería bien hecha, sin caer en la trampa de la estigmatización, y yo en eso, el gobernador lo mencionaba, hay actividades ilegales, hay actividades informales y la apuesta nuestra es formalizar. Nosotros no estamos aquí sentados como le viralizamos el negocio a los helenos, ese no es el objeto de la política. Aquí hay unos mineros con unas vocaciones, aquí hay unos titulares de título con unos derechos y con unos potenciales de inversión para el departamento, y lo que les estamos diciendo es cada uno tiene que entender cómo puede desarrollar esa actividad de manera formal con el cumplimiento de unos estándares mínimos tanto legales como medioambientales, y cómo nos permite hacer nos permite hacer la transición de actividades ilícitas a actividades lícitas dentro del cumplimiento de la ley. Y esto tiene dos condiciones básicas, ya no de detalles, pero dos condiciones básicas. Hay que tener un instrumento que te habilite explotar el recurso, porque los recursos naturales no es del que primero llegó, los recursos naturales es de quien tiene una habilitación legal para explotarlos. Y si bien los barequeros, por ejemplo, que son minería de subsistencia, no tienen la necesidad de un título, no puedo tener un barequero, como me pasa en Antioquia, que produce más que Minero GCA, porque ese señor ya no está en minería de subsistencia, ese señor es un lavador de activos. No es posible físicamente producir lo que produce una compañía con 11 plantas en producción con una cédula de ciudadanía. Entonces no nos digamos mentiras, no por ser una cédula y llamarse barequero y estar en el registro de la alcaldía, sos un minero de subsistencia. Eso no es cierto. Entonces, si queremos hacer actividades de ese tamaño, tienes que cumplir con unos estándares distintos. Y por eso la diferenciación entre actividades que se hacen manuales de las actividades que se hacen con uso de maquinaria, porque la maquinaria no es de subsistencia. Los tipos de la maquinaria amarilla no son pequeños mineros. O sea, lo que cuesta meter una planta de esa, que además pasa por las narices de todo el mundo para llegar al Perijá,
esos señores claramente no son mineros de subsistencia, pero no nos dejemos meter en esa trampa, porque si somos capaces de diferenciar qué es artesanal, qué tamaños y qué capacidades y qué recursos físicos se usan para desarrollar el mineral, somos capaces de darle soluciones a cada uno en cada uno de los bloques. Yo sé que esto suena difícil, pero si no nos embarcamos en esta tarea no lo vamos a hacer nunca. Pero la oportunidad está ahí. El otro tema es que sí o sí hay que hacerlo con una licencia ambiental o con un instrumento de manejo ambiental. Claramente a un pequeño minero no le puedes pedir los estándares que le pides a un gran minero, por un tema de escala, porque las licencias están en función del uso del recurso y de los impactos que genera. Una persona con una batea en un río no tiene los impactos que tiene una minería a cielo abierto, como podría ocurrir en algunos casos. Entonces, si somos capaces de diferenciar cada uno de esos niveles de explotación, cosa que hoy está definida dentro de la normatividad, pues le damos un tratamiento a los pequeños dentro de la escala de las actividades que están desarrollando y le damos un tratamiento a los grandes con las exigencias mínimas que requiere esas actividades de la gran minería. Nosotros llevamos un tiempo, yo diría unos varios meses, metiéndole mucha normatividad a esto. Esto de pronto es una trampa un poquito legalista, pero la falta de reglas del juego hace imposible el diálogo, hace imposible la discusión, porque cuando todo parece lo mismo, y yo le contaba a Marcela hace un minuto con la situación en Remedios y Segovia, el paro de Remedios y Segovia no es un paro de pequeños mineros, me muero de la pena, es un paro de actores ilegales, con metralletas y con explosivos y atacando la fuerza pública. Y los pequeños mineros, cuando nos sentamos en la mesa, los de minería ancestral que han estado ahí por cientos de años, le dicen a uno, por favor, sácanos de aquí, o pónganos un policía al lado, nosotros sí queremos trabajar, pero es que estos tipos nos tienen hoy parada la actividad, pero nos la tienen parada a fusil. Eso no podemos permitir que pase, porque si no, no vamos a poder construir una cosa de largo plazo. En el momento en que uno desafía a la autoridad y a la fuerza pública, ya no estamos hablando de minería de subsistencia, ya no estamos hablando de lo que les estoy planteando hoy, es que esto se puede hacer de manera responsable, social y medioambientalmente. Ahora, hay un desafío enorme que tenemos enfrente y es que, y voy a decir una frase que puede sonar un poquito eslogan, pero el modelo de diálogo tiene que ser distinto. Lo que hemos hecho no lo hemos hecho bien en términos de diálogo social. No es buena idea titular y luego ir a meter a las malas a una empresa. No es buena idea, por eso lo hicimos hace una década. Y hoy estamos tratando de resolver esos conflictos que surgieron de haber entregado muchos títulos sin haber hablado con nadie. Pero eso es el Estado tiene que responder y tiene que ser responsable con las decisiones administrativas que ha tomado. Entonces, uno de los desafíos grandes de cómo hacer ese diálogo social es que a las regiones hay que prepararlas para lo que viene. El viernes pasado estábamos en Betas y California, en Santander, una región que lleva haciendo minería hace 460 años. Todos hablan de minería, es un pueblo minero, todos son mineros, el alcalde, el concejal. Entonces, ese es un diálogo de una gente que dice, pero si es que nosotros llevamos 400 años explotando este recurso, entendemos que la autoridad dijo, hasta aquí se puede, no vamos a poner en riesgo el páramo. Punto, esa fue la decisión. Pero cuando usted toma esa decisión, genera unas consecuencias. Lo que no podemos hacer es dejar a la mano de Dios a quienes quedaron atrapados dentro del páramo sin darle ninguna alternativa. Y esta cosa hay que hacerla ordenada. El tamaño de los recursos que hay ahí son tan importantes que permiten hacer ambas cosas, desarrollarlo por debajo de la línea de páramo y acompañar a las familias que hay que reconvertirlas o meterlas en el proyecto o reconvertirlas a otras actividades económicas que sean compatibles con el medio ambiente y con las restricciones que estamos generando. Y vuelvo y les digo, todo esto parece insalvable. No, es salvable, sí hay un camino, sí se puede hacer. Lo que sucede es que hay que hacerlo de una manera distinta. Y hacerlo de una manera distinta es ser capaz de sentarnos y escucharnos. Cuando el gobernador Domecq hace ya varios meses, porque hemos hecho varios intentos, desafortunadamente por miles de razones no hemos podido hacer la reunión de Monpós, pero parte de la invitación es sentémonos, oigámonos. Oigamos a la gente, oigamos las preocupaciones. Yo creo que en muchos de estos casos, y se los digo por experiencia, porque esto nos pasa en Cauca, nos pasa en Nariño, nos pasa en Chocó, nos pasa en Antioquia, es que si aprendemos a escucharnos somos capaces de encontrar soluciones. Esto no es el Estado contra los particulares, esto no son los pequeños contra los grandes. Ese era el viejo modelo, donde nos matábamos.
no estábamos de acuerdo y nos matábamos los unos a los otros. En el nuevo modelo, en el desafío del posconflicto, es entender qué se puede hacer y cómo se puede hacer, pero tienen que haber unas reglas. No le pueden pedir al Estado que levante las reglas, que no haga ninguna regla, porque el resultado de eso es lo que estamos viendo en el río Quito, en Chocó, lo que estamos viendo en el San Bimbo, en Dagua, lo que estamos viendo en algunos, los señores que están metidos en el bagre nuevamente en actividades ilegales, y eso no es sostenible para nadie, nadie defiende esa actividad. No vamos a poder garantizar minería bien hecha si no cumplimos con unas reglas mínimas. Y el principio de eso es hay que responder o hay que ser responsable con que ese recurso natural le sirva a las siguientes generaciones. No tenemos licencia para comérnoslo todos nosotros, moral y éticamente. Esto no es una cosa de hacerlo rápido, esto es una cosa de hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que darle continuidad en el tiempo y hay que garantizar de que las actividades que están desarrollando generen suficiente desarrollo para que sean la cuota inicial para desarrollar otras actividades. Bolívar ha sido uno de los grandes beneficiarios de la reforma del Sistema General de Regalías. El gobernador me corregirá, pero en los últimos 5 años Bolívar ha recibido cerca de $1 billón para inversión pública. Parte de esos recursos se han producido en otras regiones. Bolívar tiene la oportunidad de equilibrar esa balanza y es de producir sus propios recursos para beneficio propio y para el resto de los colombianos, pero tenemos que hacerlo de una manera distinta a lo que estamos haciendo hoy. Reglas básicas, respetar el medio ambiente. Si no somos sostenibles medioambientalmente, no vamos a ser capaces de darle sostenibilidad a esta industria en el largo plazo y tenemos que tener unos mecanismos de diálogo social distintos a los que hemos utilizado hasta ahorita. Hay que ir al territorio, hay que preparar el territorio, hay que hablarle con franqueza al territorio de qué impactos va a tener esto y cómo nos preparamos para esa actividad. Y en ese ejercicio hemos venido trabajando. Yo personalmente creo que estas coyunturas todas son oportunidades y son oportunidades de plantear soluciones y sobre esa base estamos trabajando para que Bolívar avance, para que el país avance y para que el sector minero energético siga siendo un aportante importante de recursos naturales y de riqueza para el país. Muchísimas gracias. Ministro. Sí, nos gustaría que nos regalara 10 minutos para que reciba preguntas del público. Hemos decidido en esta ocasión que sea a viva voz de las propias personas que tienen las inquietudes, entonces a aquellas personas que van a formular la pregunta les voy a pedir muy encarecidamente que se limiten a la pregunta y que no hagan un discurso, porque si no perdemos el tiempo y me toca realmente quitarle la palabra y eso sería muy desagradable. Entonces, por favor, levanten la mano. Buenos días, ministro. La pregunta, el gran temor y lo que frena y va a frenar el desarrollo del sur de Bolívar y que no se convierta, que el sur de Bolívar no sea un yacimiento, sino un socavón vacío, es la amenaza que se cierne sobre la serranía de San Lucas de ser declarada Parque Nacional, y ya oímos al señor gobernador decir que se opone, que no está de acuerdo con eso. ¿Cuál es la posición del ministerio? Lo primero que tengo que confesarles es que esa es una decisión de una autoridad distinta y entre las autoridades hay que respetar las decisiones. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es que cualquier decisión que se tome de manera técnica e informada y con un principio básico que fue parte incluso de la discusión que hemos tenido en Santurbán, que les ponía ese ejemplo ahorita, y es que los ecosistemas se complementan con los humanos, o sea, nosotros somos parte de ese ecosistema, entonces cuando se hagan esas valoraciones hay que entender que allí hay comunidades y que esas comunidades son parte de ese ecosistema. La decisión no puede ser simple y llanamente proteger un área y condenar a todo el mundo a morirse de hambre. Esa no es, digamos, la lógica de esas definiciones, pero para eso tenemos que tener una conversación clara y franca con la autoridad que va a tomar esta decisión, que es Parques Nacionales. Nosotros hemos venido trabajando en el ejercicio de caracterización con el ministerio y con la agencia para entregar la información para que ellos sepan qué actividades hay allí, quiénes están hoy allí, qué tipo de reconversiones económicas hay que hacer, porque yo vuelvo y se los digo, uno puede decidir que
que hay unas líneas rojas, que hay unas áreas en las que no se mete, como la decisión que tomamos en Páramos, pero hay que darle salida a quienes van a tener impactos por esas decisiones. Y la discusión tiene que incluir dentro de la ecuación el impacto que tiene sobre las comunidades cualquier decisión que tome. Eso en palabras es fácil, eso en la realidad es un poco más difícil. Lo que sí podemos hacer, y es en lo que estamos trabajando, es en que la autoridad competente, en este caso Parques Nacionales, tenga toda la información y toda la claridad de qué significa tomar A decisión, B decisión y de qué impactos tiene, porque a la decisión hay que pegarle los mecanismos de salida. ¿Qué alternativa les vamos a dar a quienes se vean impactados? Buenos días, mi nombre es Alexander Velilla, de Tiquicio, sur de Bolívar. Trabajo en la Secretaría de Minas y trabajo también con el Bagre Antioquia y otros municipios más mineros. Yo he estado, digamos, alrededor a nivel nacional en todos estos temas mineros y hay algo que a mí me preocupa, digamos, también como colombiano acá, que hay mesas de servicio de mesa sectorial de minería, hablando pues del tema del SENA también, y esa mesa sectorial de minería está en Boyacá. Esa mesa sectorial de minería tiene que ver más con minería de carbono y no con minería de oro. A donde voy yo, y mi pregunta más que todo es de que al minero tradicional no se le está brindando una alternativa de cómo saber explotar minería de otra forma, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué se está haciendo o de qué forma se está trabajando para enseñarle al minero qué alternativa diferente a la del uso de mercurio, porque ellos no saben si no es esa, para poder brindar solución a esa problemática de impacto ambiental negativo? Miren, nosotros tenemos hoy en día un programa de eliminación de mercurio que, como todo en la cosa pública, pues tiene un límite. Hay unos pesos poquitos para resolver un problema enorme. Y evidentemente hay unas regiones con unas afectaciones más grandes que otras. Al final del día uno decide por dónde empieza y arranca por donde tiene los problemas más grandes. Yo creo que uno de los desafíos grandes, y recogiendo tus palabras con el tema de las mesas sectoriales, es que este no es un problema exclusivamente minero. En muchos de los sitios donde tenemos el desafío de hacer transiciones de actividades económicas necesitamos el apoyo del Ministerio de Agricultura para poder desarrollar programas productivos con ellos, necesitamos la incorporación del SENA para desarrollar nuevas capacidades, y ese es un ejercicio que solamente lo podemos hacer si lo hacemos coordinadamente. Con el gobernador, que además hemos venido trabajando en este tema hace algún tiempo, es que aquí todo el mundo tiene que poner, porque tristemente, y esto se lo digo con absoluta franqueza, no hay presupuesto que aguante para el tamaño de las necesidades que tenemos para desarrollar, para adelantar programas de formalización. Entonces nos toca articular recursos locales, nos toca articular recursos de otras instituciones, pero eso solamente lo podemos hacer si definimos una prioridad, definimos un plan de acción y le ponemos unas tareas. No lo vamos a hacer en un día. Pero lo hemos logrado hacer en algunas regiones cuando articuladamente ponemos a rendir los 3 pesos que tenemos. Entonces, si articulamos el SENA, en algunas regiones hemos logrado. El SENA ha sido un apoyo enorme en estos procesos porque el SENA te brinda alternativas. Vos puedes llegar a un territorio y decir qué vocaciones hay aquí, qué otras actividades puedo desarrollar. Y con relativa poca inversión se logran muchos resultados en términos de capacitación y generar capacidades del recurso humano, pero esto le hace falta un poquito de plata y para meterle pues toca sumar entre todos los frentes y armar procesos ordenados de transición en regiones donde no se va a poder desarrollar la actividad o donde necesitamos es transformar el tipo de actividad que se está haciendo. En el caso de mercurio, en principio lo que estamos haciendo es una migración para métodos limpios, lo hemos logrado hacer en algunas regiones del país. Si conoces el Bagre, en el Bagre ha habido una transformación importante a quienes se han metido al programa de formalización, esperamos darle un salto importante con el apoyo de las compañías de la región, porque las grandes jalan a los chiquitos. Esto no solamente lo hacemos con recursos públicos, ahorita estamos hablando incluso en la problemática de Remedios y Segovia, es hacer unas actualizaciones en las plantas de beneficio para poder algunos de los ancestrales meterlos en una planta limpia, que es la manera que le permite certificar el mineral y ponerlo en el mercado. Pero esa trampa de seguir explotando mercurio hay que desaparecerla y hay que darle alternativas. Hoy técnicamente hay alternativas en regiones.
donde tenemos experiencia y donde tenemos presencia de actores formales, los formales son los que nos han ayudado a jalonar a los informales y permitirles explotar el recurso con el instrumento legal que tienen, meterlos en los planes de manejo ambiental y darle una sustitución al uso en este caso, de mercurio, que estamos decididos a eliminarlo de la cadena productiva. Bueno, nos alcanza el tiempo para 2 preguntas más. Una acá y voy a coger una por ese lado, perdón. El muchacho de cachucha. De la cachucha bacana, como dice la canción. La cachucha bacana. Buenos días, señor ministro. Buenos días para todos. Señor ministro, como usted lo dijo, y es una preocupación de todos, el tema de los títulos entregados a personas que, digámoslo así, no son ni mineros. Tenemos un caso especial en Montecristo. Que no son mineros. Ajá. Han habido entregas, porque así se conoce, títulos, gente que son, pues, digamos, gente de plata que ha logrado comprar esos títulos. Tenemos un caso especial en Montecristo, es el tema de Mina Walter. Mina Walter, los mineros que están ahí asentados tienen 20, 25 años de estar trabajando. Ahora aparecen unos dueños y con gran preocupación, porque he vivido ese tema, llegan y la Agencia Nacional de Minas está oficiando cada mes a la alcaldía, a la personería, al ejército, para que se acelere el proceso de sacar a esas personas de ahí. Ahí tenemos unas 5,000 personas en esa área. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar con respecto a estos temas, señor ministro? El caso de Montecristo específico no lo conozco, pero si quiere ahorita al final podemos hablar con la gente de la agencia. Acá está el alcalde de Montecristo. Y le contamos un poquito de Montecristo, pero ¿qué hemos hecho en otras regiones para resolver problemáticas como esas? Y es usar los instrumentos que la normatividad hoy te brindan. Por ejemplo, los contratos de operación son un mecanismo a través del cual usted, el formal, el poseedor del título, puede incorporar a los mineros tradicionales dentro de la actividad de explotación. Lo que pasa es que hay que garantizar unas condiciones mínimas, que se haga limpia, digamos que se haga sin uso de mercurio, pero además que se pueda demostrar la ancestralidad, porque otra cosa que nos pasa es que hay una gente moviéndose, sobre todo en el Bajo Cauca, que lo que hacen es llegar a invadir las actividades formales. Eso tampoco lo podemos permitir, porque eso es como que llegue alguien y le invada el patio de su casa. A eso hay que darle, digamos, un mecanismo de salida. Habrá que entender específicamente cuál es la condición de ese título. Si usted me dice que hay mineros que llevan 2 o 3 décadas ahí, debe haber un mecanismo a través del cual eso se pueda demostrar. Mónica. Espera. Entonces, disculpe, ministro, pero justamente en este tema de Mina Walter hay ya 2 subcontratos otorgados. Ajá. Es decir, que ya inició un proceso de regularización de los mineros en ese sector, Okay. que es este tema específico de mecanismos para regularización. Perfecto, porque ese es el mecanismo que te permite que el grande recoja al chiquito. Y le diga, dado que aquí hay una condición de titularidad y que usted tenía una ancestralidad que no tenía legalizada, lo que hace es que lo incorpora dentro del título, pero el que te incorpora, el titular, asume la responsabilidad de llevarte. Entonces, si no estás haciendo actividades limpias, él pone en riesgo su título. Entonces, por eso esto tiene que ser un ejercicio de toma y dame, digamos, esto tiene que ser una cosa equilibrada. Eso nos ha funcionado en algunas regiones. ¿Dónde no ha funcionado? Donde lo han utilizado para lavar oro ilegal. Entonces, uno arma el camino, pero si lo contamina, lo pone en riesgo completo. Entonces, cuando usted empieza a demostrar que ni el plan de trabajo coincide con los números y que de pronto un señor con una cédula produce más que un señor con una empresa, es donde se nos empieza a enredar la película. Y eso sí no lo vamos a dejar que pase, porque no podemos permitir que la actividad minera, que es ancestral, que es fuente de desarrollo, se convierta en una actividad delictiva. Eso sí no podemos permitirlo, porque en esa perdemos todos. Bueno, lamentablemente vamos a tener tiempo para una pregunta más, pero siguen los paneles y cada panel va a tener un espacio para preguntas. Por favor, tienes la palabra. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Aquileo Mosquera, hago parte de la Coordinación Nacional de Comunidades Afrodescendientes. Bueno, primero felicitar el tema del foro, pero nos asalta una preocupación, señor ministro, como comunidades negras del país. ¿Cómo podemos hablar de minería si a las comunidades negras hoy no
no le permiten la titulación colectiva en sus territorios, ya que el gobierno anteriormente le entregó los territorios a las multinacionales en títulos mineros, que usted lo acaba de decir. Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de minería, vamos a hablar de otros mecanismos para ejercer la minería, pero ¿cómo vamos nosotros a ejercer la minería si no podemos acceder a ese título, ya que el departamento de Bolívar pues tiene un legado histórico porque fue uno de los puertos principales de compra y venta de los esclavos negros, ¿cierto? Y que hemos vivido ancestralmente en estos territorios, ¿cierto? Y la otra pregunta, señor ministro, ¿cuáles son los otros instrumentos de que usted habla para ejercer la minería que no sea el permiso que obviamente tiene que expedir todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, ¿cierto? Porque necesitamos una licencia ambiental. Si no es la licencia ambiental, ¿cuál es el otro instrumento? Para nosotros saber, porque se necesita implementar obviamente esos otros instrumentos para que los negros y las negras que viven en los territorios podamos ejercer la minería obviamente como se debe ser. Gracias. Gracias, Aquileo. Yo creo que esa conversación ahorita va a haber una mesa sobre formalización. Aquí está Mónica, que es la directora de formalización, que nos acaba de hablar del caso del Montecristo. Si quiere ahorita hablamos en específico, porque parte de lo que quiero que me entiendan es que esto no hay una regla única, porque no es lo mismo donde hay comunidades indígenas, no es lo mismo donde hay presencia de comunidades afro, no es lo mismo donde hay minería ancestral, no es lo mismo en aluvial que en minería de beta, y digamos que parte de este rompecabezas es entender cuál es la naturaleza del sitio donde ustedes tienen actividades y qué instrumentos, digamos, se acogen a eso. ¿Dónde nos enredamos? En genérico, no en específico en el caso de ustedes, donde alguien quiere hacer una actividad de gran escala con el cumplimiento mínimo de requisitos. Eso no funciona, porque las actividades en gran escala son actividades que tienen mayor impacto en el medio ambiente y en la comunidad. Entonces, a mayor nivel de actividad, mayor grado de responsabilidad. Esa es la ecuación sencilla. Si usted es un pequeño minero que está haciendo barequeo en un río, tiene unos estándares mínimos de cumplimiento. Lo único que necesita saber es usted quién es, que se registre en la DIAN, que vaya al registro del municipio y que se inscriba en el RUCOM. Eso es mínimo. Que es, yo necesito identificar cuál es la procedencia de ese mineral. Pero si lo que yo tengo es una mina organizada, con niveles de producción de 300.000 gramos hacia arriba, pues ya estoy en otro mundo. Ese señor tiene que cumplir con unos estándares distintos. Entonces allá habrá que entender, digamos, caso a caso. Nosotros tenemos, en el caso, por ejemplo, de la mesa minera en el Chocó, que tenemos muchos conflictos de ancestralidad. Chocó ha sido minero por tradición toda su vida, como ha sido el sur de Bolívar. Nos ha tocado identificar y separar grupo por grupo para entender que la comunidad de este municipio tiene este tratamiento, que esta comunidad que está haciendo esta transición a este otro tipo de actividades tiene que ir a una licencia, tiene que presentarse ante las autoridades ambientales y cumplir con ese estándar. Eso es como en la casa. Los chiquitos, entre más grandes, tienen más responsabilidad. Y aquí lo que decimos es, pequeñas actividades tienen un estándar pequeño, manejable, grandes actividades en términos de explotación tienen un estándar mucho mayor. Y sobre esa base, si quieres, Aquileo, ahorita conversamos con Mónica y miramos cuál es el caso específico de ustedes para ponerlo en la agenda. Muchísimas gracias, Marcelo. Pues me han pedido una última pregunta y he aceptado porque es de gran relevancia, ministro, y gracias por su paciencia, y realmente es la última. Mi nombre es Víctor Acuña. La pregunta va al grano, ministro. Como dijo el dermatólogo. Son dos preguntas. Una, si hay tanta voluntad del gobierno nacional en el tema minero, ¿por qué suspendieron la mesa que tenían con el sur de Bolívar? O sea, ¿por qué no se ha dado más la mesa que teníamos? La mesa no está suspendida. Y la otra, con eso te lo chuleo. La mesa no está suspendida. La otra pregunta es, lo que se está presentando en Colombia en el tema minero es que se evidencia que hay una mala política minera. O sea, la política minera en Colombia no se ajusta a la realidad del país. ¿Qué voluntad política hay? Ya que hubo voluntad política del gobierno con el ELN y con la FARC y con todos los grupos armados que vengan y van a venir, y lo va a seguir oyendo porque ha habido con el M-19 y con todo el mundo. Y con todos se han sentado. ¿Qué voluntad política hay de que en Colombia la ley minera se le haga una reforma y nosotros los mineros participemos activamente en esa reforma? Gracias. Yo creo que la respuesta sencilla a eso es, en el año que nos queda de gobierno no va a pasar. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, porque ustedes siguen ahí.
y porque el problema está ahí. Lo que uno puede sentarse a trabajar, y se los digo porque la agenda legislativa no da para meter una discusión de estas que ha tomado 2 o 3 legislaturas sacar adelante. Y ese es uno de los problemas grandes. Cuando vos decís hay un problema de falta de política, es que ha habido un problema de legislación. Es que se cayó el Código Minero y nos quedamos con unas normas del 2001, con una regla de titularización de la década pasada y con un conflicto armado en transición de las armas a la legalidad que ha hecho que, digamos, las actividades delincuenciales se hayan movido en el territorio. Y vos tenés razón, la reglamentación hay que actualizarla a la actualidad del país, pero sobre todo al futuro, hacia dónde vamos. Y yo sí creo que el código requiere una revisión. Nosotros hoy, desde el punto de vista legislativo, tenemos un par de cosas trabajando. Una de ellas es separar la explotación ilegal de las actividades legales. Porque hoy en la legislación ni siquiera existe un delito que se llame explotación ilícita de minerales. No existe. Entonces tenemos un proyecto de ley que acaba de pasar en primer debate en el Senado, va para plenarias, y ese proyecto lo que está haciendo es tipificando la cadena delictiva de explotación ilícita de minerales. Es todos aquellos que usan recursos naturales de todos los colombianos y que lo hacen de manera ilegal, van a ser judicializables. Ese esfuerzo, entre otras cosas, pretende separar a los mineros formales o a los mineros en vía de formalización de los ilegales. Eso que suena punitivo es un principio cuando uno cree que el tema del narcotráfico es un problema de agricultura ilegal. La minería no es una actividad ilegal, la minería es una actividad arreglada, con desafíos. Pero lo que sí tenemos que separar, ser capaces de separar los ilegales de los legales, porque si todos estamos en la misma bolsa no vamos para ningún lado. Nadie va a defender esa causa. Entonces tenemos que ser capaces de separar esas dos actividades. Y si somos capaces de separar a los ilegales, nos podemos concentrar en definir las reglas del desarrollo de los legales. Y vos tenés razón, tenemos un problema de política minera, sobre todo tenemos un problema de normatividad minera. Entre otras razones porque las decisiones de las Cortes volvieron una colcha de retazos la normatividad minera. Hoy estamos centrados en esta legislatura y está en este momento en trámite en el Congreso en sacar adelante el proyecto de explotación ilícita de minerales, en meter dentro de la legislación normatividad que nos permita resolver tensiones en el territorio. Entonces estamos trabajando el tema de concurrencia, de tensiones, de facultades suelo-subsuelo. Estamos haciendo una propuesta de cabildos abiertos para que la discusión en las regiones sea una discusión abierta. Semana creo que hizo una nota sobre eso el fin de semana, pero la idea es darle condiciones para que la actividad se desarrolle. Yo sí creo que en los próximos años se va a requerir una reforma al código y probablemente es una oportunidad para construirla, para sentar esas bases y para ponérselo de tarea a la próxima administración que llega con bríos y con capacidad de poner temas nuevos en la agenda legislativa. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para el ministro, por favor. Gracias. Señor ministro, nuevamente gracias por su importante intervención y por sus respuestas a estos interrogantes que buscan generar confianza en torno a la legalidad, la productividad y la formalidad del sector minero, no solo aquí en el departamento de Bolívar, sino en todo el país. La minería en el sur de Bolívar tiene connotaciones de carácter político, económico y ambiental en la población. La explotación ilícita de oro ha traído problemas de orden público, ha promovido el trabajo infantil, ha financiado actividades ilícitas y ha destruido recursos ecosistémicos. ¿Cómo solucionar esas problemáticas? Es así como damos inicio al primer panel de este foro, Estrategias para regularizar la explotación ilícita de minerales. Saludamos e invitamos al escenario a nuestros panelistas, Coronel Carlos Alberto Montenegro Maya, comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército. Mónica María Gran Marín, jefe de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía. Subteniente Patricia Piñeres Cuello, coordinadora de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena. Y Leni Margaret Cuello, directora territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Cartagena. La moderación y conducción de este panel estará a cargo de Marcela Prieto Botero, directora general de Foro Semana. Tiene la palabra Marcela.
Bueno, me complace muchísimo moderar este primer panel. Yo creo que se creó un ambiente muy propicio luego de las preguntas que se le plantearon al ministro, porque justamente eso es lo que queremos a lo largo de esta mañana con nuestros panelistas y con nuestros participantes. Entablar un diálogo respetuoso, pero tocando los temas neurales. Y bueno, efectivamente, como hicimos la introducción a este panel, donde queremos hablar sobre estrategias para regularizar la minería informal, pues nos damos cuenta que no solamente se trata de un problema político, económico y ambiental. Esto va mucho más allá. Y yo tengo conmigo aquí actores de gran relevancia que tocan temas y sectores que se ven directamente afectados de manera profunda. Y es que estamos hablando de temas de orden público, estamos hablando de temas de trabajo infantil y estamos hablando de actividades ilícitas desde diferentes ángulos. Y con ustedes nosotros quisiéramos identificar esos cuellos de botella para poder desarrollar una actividad minera adecuada. Aquí también se ha hablado de que hay una particularidad en el sur de Bolívar, y es que aquí la minería ha sido histórica, ancestral, hace parte de la cultura de sus gentes, y eso trae unas consecuencias muy importantes a tener en cuenta a la hora de aplicar las medidas, la política pública, la coordinación interinstitucional, es decir, hay una cantidad de actores que tienen que trabajar conjuntamente. Entonces yo voy a plantear la primera pregunta a los tres, y es que pues la minería de explotación ilegal trae consigo problemas de orden público, de trabajo infantil, de financiación de actividades ilegales y destrucción de recursos ecosistémicos, como ya se mencionó antes. Así que, ¿qué esfuerzos se están poniendo en marcha desde la institucionalidad para combatir los efectos colaterales de esta actividad minera? Entonces, primero yo quisiera dar la palabra a la doctora Mónica María Grant, quien, dicho sea de paso, ha estado al frente de todas estas negociaciones y le ha puesto realmente la cara, el pecho y la voluntad política al tema. Entonces, Mónica María, tienes por favor la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el problema de la ilegalidad, de la explotación ilícita, pues es muy grande, ¿sí? Y todos estos variables que acabas de mencionar. ¿Cuál es realmente la respuesta a esta situación? Entonces, la respuesta pues se da desde dos frentes. El frente desde el Ministerio de Minas y desde la Dirección de Formalización justamente es el programa de formalización, y ese es un gran reto. ¿Por qué razón? Porque nosotros llegamos a estos territorios de mineros tradicionales, ¿sí? Que tú bien lo dices, y los reconocemos como tal, con esa tradicionalidad y quizás esos derechos que les da esa tradicionalidad, y es allí donde nos esforzamos con el programa como tal, para poder separar esa ilegalidad que raya muchas veces en criminalidad versus esta minería tradicional. Entonces son estos programas, y el reto está en esto, en que casi tenemos que llegar muchas veces a poder separar con pinzas en territorio quién es quién. Entonces de ahí la posición importantísima de fuerza pública, ¿sí? Para poder hacer la otra labor con esa minería que no es con la que nosotros trabajamos, y esa minería que, vuelvo, insisto, puede rayar con unos temas ya mucho más complejos. Entonces es un trabajo en conjunto que estamos haciendo y que creemos que está teniendo buenos resultados. Hace, no sé, 5 o 7 años, pues tener a nuestros mineros tradicionales levantando la mano y diciendo qué hay que hacer para formalizarse, eso no se daba. Sí, estaban en el territorio, pues trabajaban quizás sin mucho lío, no había una fiscalización muy completa. Hoy por hoy también, de la mano con la agencia, estamos haciendo una fiscalización de todos los títulos mineros que existen. Entonces eso también nos está obligando a decir, bueno, venga, quiero ser formal. Ahora hay que tener en cuenta, ser legal no es necesariamente ser formal. Entonces ahí nosotros tenemos que separar. Pero para ser más concreto y responderte la pregunta es, la situación, cómo prevenir todas estas afectaciones a unas comunidades mineras tradicionales, es con este programa de formalización. Complejo, difícil, formalizar desde la base minera es mucho más difícil, ahí es donde tenemos el mayor volumen de trabajo para realizar, pero es lo que estamos haciendo.
Entonces, esto nos ha obligado, y ahora se hablaba de la parte de reglamentación y si el código es el que debe ser todo esto nos ha llevado a definir unos mecanismos que le permita a estos mineros que están en territorio con las condiciones actuales de títulos otorgados, ¿sí?, cómo trabajar con ellos para que puedan ser legales y además apoyarlos para que sean formales, insisto, legal no necesariamente es formal. Entonces trabajamos en los dos frentes, ayudando a mineros que hoy son legales a que alcancen su formalidad, es decir, cumplan normas, reglas, estándares, y con eso, en la medida que nosotros los traemos, esos son cambios culturales que estamos tratando de dar en territorio, en la medida que los podemos traer a esta formalidad, pues va desapareciendo toda esa gran problemática que hoy existe. Y por otro lado, trabajamos con todos estos mineros tradicionales que por muchas razones hoy no tienen la legalidad, ¿sí?, para que puedan alcanzar esa legalidad e ingresar a todo este acompañamiento integral que le damos a esos mineros legales. Entonces, allí estamos. Y hay casos, danos un caso de éxito, uno que tú digas, bueno, aquí por ejemplo intervinimos de esta manera, solos o con alianzas de los grandes, o sea, alianzas productivas, encadenamientos productivos. Claro, nosotros podemos hablar de subcontratos de formalización en Antioquia, de la mano con empresas. Ahora, y cuando hablamos de empresas no necesariamente son las grandes empresas y las empresas multinacionales, también hablamos con titulares, ¿sí?, pequeños, que también de la mano de ellos estamos generando subcontratos de formalización y tienen el apoyo tanto de ese titular o en el caso de las empresas, pero el apoyo de nosotros como Estado. Cuando el subcontrato se genera, que es lo que mencionábamos ahora con el ministro Mina Walter, el caso específico, un título de una empresa específica, ¿sí?, donde ya se están generando unos subcontratos de formalización, entran a tener el apoyo del Ministerio de Minas. ¿Qué ofrecemos nosotros? Un acompañamiento integral, una asistencia técnica específica de esa mina. Una posibilidad de acceso a bancarización y crédito, ayer lo comentaba, es un programa que tenemos con Banco Agrario, que va lento, esto no es fácil, en el país nunca se le ha dado crédito a los pequeños mineros, hoy ya esos pequeños mineros están teniendo acceso a ese crédito, ¿sí? Vamos despacio, pero ahí ya hay una posibilidad importante. Entonces, eso ya se está dando en varios departamentos del país, ¿sí?, donde tenemos unos casos específicos, concretos, donde hacemos unas mesas, donde esos mineros que llegaron a esa legalidad tienen el acceso a unas mesas de trabajo con toda la institucionalidad. Nos sentamos en esa mesa, la Corporación Autónoma Regional, la Agencia Nacional de Minería, Gobernación de Antioquia, pues en el caso para Antioquia, Ministerio de Minas, y los apoyamos, revisamos qué problemática tienen, en qué nos estamos quedando, ¿sí?, y cómo, y les vamos dando salida a esos problemas, ¿para qué? Para que se dé esa formalización. Hoy por hoy tenemos ya 45 subcontratos de formalización a nivel del país. Esto estamos hablando de más de 1.500 mineros que han pasado de la ilegalidad a la legalidad. Y esta es la forma, este es el proceso. Es lento, la verdad que sí. Ahora vamos a volver a detalles sobre eso que usted está proponiendo, porque ayer en la mesa de expertos que les mencioné que tuvimos con un grupo representativo de líderes y autoridades regionales y nacionales, surgieron unas inquietudes sobre lo que usted ha planteado ahora, pero ahora volvemos a eso. Quisiera darle la palabra ahora a Leni Margaret Cuello, que es la directora territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque una de las problemáticas más apremiantes que surgen cuando se hace minería mal hecha es pues, los efectos que tiene en la población infantil y en las familias mismas. Entonces, por favor, comparte con nosotros lo que ustedes están haciendo. Sí, muy buenos días, un saludo a todos y de verdad celebro que como institución nos tengan en cuenta en un foro tan importante, una problemática que desafortunadamente estamos viviendo en el sur de Bolívar. Antes de pronto de decir cómo como institución estamos tratando de mitigar todos esos efectos, yo sí quisiera puntualizar en los 3 efectos colaterales que nosotros como institución desde lo social, aclaro pues que no estoy hablando de temas ambientales ni de problemáticas diferentes, pero desde lo social hemos evidenciado 3 problemáticas principales. De lo que más se ha hablado hoy es de trabajo infantil y creo que es inicialmente la más evidente, ver a nuestros niños en minas y en actividades en las que por su edad y su condición no deberían estar, es muy lamentable. De hecho, desde la OIT está tipificado como una de las peores formas de trabajo infantil, pero además hay otras 2 que afectan mucho a nuestra población. Uno, y creo que de lo más lamentable también,
tanto como el trabajo infantil, es la explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes. Y esto es una realidad que vemos en la comunidad, una realidad que vemos en el sur de Bolívar, cómo nuestras niñas son ofrecidas incluso por sus propios padres a aquellas personas que tienen algún tipo de actividad minera y que se cree que pueden generar una estabilidad económica a la familia. La otra problemática es algunos tipos de discapacidad asociadas también a la problemática de la minería. El señor ministro de Minas nos hablaba muy tajantemente cómo ya no está permitido, ya eso no es un debate, el tema del mercurio, pero la realidad en territorio hay que afrontarla y hay que hablarla porque desafortunadamente las consecuencias del uso de mercurio o de otro tipo de elementos, porque no es mi especialidad, sí tiene unos efectos colaterales y no son a corto plazo, desafortunadamente. Vemos cómo en el sur de Bolívar tenemos una gran cantidad de niños con algún tipo de discapacidades que están supuestamente o presuntamente asociados a este tipo de actividad. Entonces, digamos que partiendo de esos tres efectos colaterales, se tienen algún tipo de programas o actividades o acciones en el sur de Bolívar. En primera instancia tenemos, por ejemplo, un programa muy especial que se maneja en todo el país, se llama Generaciones con Bienestar y va dirigido a nuestros adolescentes. Pero ¿cuál es la particularidad en el sur de Bolívar? Se le ha explicado y se ha hecho unas mesas de trabajo con el operador de esta zona especialmente para que Generaciones con Bienestar, que va dirigido a nuestros jóvenes, tenga un énfasis especial sobre el tema de explotación sexual. ¿Por qué? Porque ellos pueden trabajar derechos sexuales y reproductivos y pueden empoderar a nuestros jóvenes con temas tan particulares que también le den herramientas y elementos para que en el momento en que ellos sientan que están siendo víctimas de algún tipo de explotación sexual, ya sea por parte de su familia o ya sea incluso no ellos, sino alguien en su comunidad, pues tengan elementos para poder denunciar o acudir al Estado o poner en conocimiento de las situaciones. Otro de los programas que es nuevo este año se llama Entornos Protectores. Y este programa va dirigido específicamente a las familias. Entonces aquí estamos tratando de cerrar el círculo, estamos trabajando con nuestros jóvenes, pero también necesitamos que la familia sea un entorno protector. Recordemos que la Ley 1098, uno de los principales principios que trae es la corresponsabilidad. Ese primer círculo protector que dice la ley es la familia. En entornos protectores también hemos hecho una mesa de trabajo con el operador particular de esta zona del sur de Bolívar para que fortalezcan nuestras familias y efectivamente no permitan que nuestros niños estén sometidos ni a trabajo infantil ni mucho menos a explotación sexual. Desafortunadamente, para el tema de discapacidades, también hemos tenido que reforzar incluso los cupos. Aquí celebro además que de verdad nos encontremos con nuestros alcaldes del sur de Bolívar, que yo debo hacer un reconocimiento. Son unos alcaldes que se han logrado unir como sur de Bolívar y han puesto entonces en la agenda pública temas tan importantes como este, pero también hemos tenido incluso consejos de política social específicamente para el sur de Bolívar, porque sus problemáticas las comparten y además se denota ese trabajo en equipo entre los entes territoriales. Los entes territoriales generan esa necesidad o informan al instituto sobre hogares gestores. Hogares gestores, pues es unos recursos y unas herramientas que se le dan a las familias que tienen dentro de su núcleo familiar algún tipo de niño, niña o adolescente con discapacidad. Pues hago la referencia porque gran parte de estas discapacidades tienen que ver con estas actividades mineras. Por último, en Cartagena tenemos una fundación que está especializada en explotación sexual infantil. Desafortunadamente, cerca del 40% de la población atendida en esa fundación es población del sur de Bolívar, que es remitida ya sea por comisarios de familias o defensores, pero es muy triste de verdad ver cómo nuestros niños, incluso una visita que realicé, una de las niñas me decía, en mi pueblo no saben lo que es explotación sexual. Yo ahora que regresé les expliqué y no me entendían,
porque para ellos ya está tan normalizado, para las familias y la comunidad, que hemos dejado de ser ese entorno protector para nuestros adolescentes y para nuestros niños, y pues se ha convertido en algo normal que una niña de 12, de 13 años tenga una pareja de 20, 25 años, porque esa pareja de pronto hace parte de algún tipo de actividad minera y le genera estabilidad económica para ella o para la familia incluso. Bueno, como ven ustedes, lo que gira en torno a actividades de esta naturaleza, aparte de tener un componente ilegal en la explotación minera, que es un tema al cual nos vamos a referir ahorita, pues esto tiene unas consecuencias de carácter cultural en el entorno, en la comunidad, que también deben ser reflexionadas profundamente. Y un elemento adicional, y es el de la salud física de las personas que consumen alimentos que están contaminados con mercurio y los efectos que esto tiene para las siguientes generaciones. Vamos a profundizar sobre eso a continuación. Entonces ahora quiero darle la palabra al coronel Carlos Alberto Montenegro, que es el comandante de brigada contra la minería ilegal del Ejército Nacional. Nos complace muchísimo tener su presencia y que comparta con nosotros esos grandes desafíos en materia de seguridad. Gracias, Marcela, muy amable. Un saludo especial a todos los asistentes. Soy el coronel Carlos Montenegro, comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, una institución creada aproximadamente hace 2 años por el señor Presidente de la República para generar un apoyo institucional, especialmente a la Policía Nacional y a las diferentes entidades que trabajan para poder el fenómeno relacionado a la minería ilegal. Primero que todo quiero manifestarles a todos los asistentes que la presencia del Ejército en esta actividad y en esta misión tan complicada no está enfocada a perseguir a los mineros, a los pequeños mineros o a los mineros que están en esta etapa de trabajo de subsistencia. Nosotros tenemos unas políticas definidas para poder articular capacidades institucionales para poder minimizar de esa manera este fenómeno que ha ido creciendo, no del minero ancestral o el minero de subsistencia, sino de ese minero que con ayuda de equipo tecnológico y especialmente con empleo de maquinaria pesada o de mercurio, está generando unos grandes daños al medio ambiente y especialmente de alguna manera se relacionan en estas comunidades y en estas zonas la presencia de grupos armados que de alguna manera se financian de esta actividad. Nos preocupa porque Colombia viene presentando este fenómeno en diferentes escenarios. Aquí estamos evidenciando un tema específico en el sur de Bolívar, pero nosotros venimos teniendo este escenario en diferentes partes del país. Somos testigos de lo que está pasando en Antioquia, con Segovia y Remedios, hay problemas en Caucasia, hay problemas en el Bagre, hay problemas en el Chocó. Estamos trabajando hace unos 2 meses con una situación especial, con una sentencia que tenemos de la Corte Suprema en relación al río Atrato y el Chocó como tal con minería ilegal, donde nos obligan a toda la institucionalidad, todo el Estado, a hacer una campaña especial para poder erradicar la minería ilegal en ese sector. Tenemos problemas en el sur del país, Nariño, con oro, tenemos problemas en Guainía, con Tierras Negras, especialmente con coltan. Entonces es un fenómeno que se ha ido, digamos que ampliando a nivel nacional. Y nos preocupa porque de todas maneras la solución desde nuestro punto de vista no debe ser la represión, sino obviamente estos escenarios donde la gente puede hablar, puede dialogar y podemos nosotros colocar sobre las mesas posibles soluciones un poco más dialogadas y más acordes donde todos vamos a caber. Las consecuencias de este fenómeno, obviamente todos la conocemos, unas consecuencias irreparables en el medio ambiente, unas consecuencias en la pérdida de derechos y de capacidades culturales de las comunidades, porque lamentablemente tenemos comunidades que están haciendo minería ilegal que han sido nómadas, que han ido pasando de municipios o de departamentos, han hecho tránsito y se han ido ubicando en zonas donde posiblemente el Estado y la fuerza pública no llega. Tenemos economías flotantes, no son economías que producen un desarrollo, sino que han sido flotantes y han generado algunos dividendos más personales que sociales o generales. Un arraigo cultural, una deserción escolar, como lo hablaba la doctora de bienestar familiar, una presencia de actividades de prostitución,
o sea, una economía flotante que en algún momento la podríamos comparar con lo que pasaba en algunas regiones del país con el problema de la coca. Tenemos una pérdida de recursos de regalías importantes. A veces los señores gobernadores y alcaldes hablan de cómo generar desarrollo en las regiones, pero cuando tenemos un 88% aproximadamente el año pasado del oro que se exportó de Colombia en la ilegalidad, estamos hablando de una gran cantidad de pérdida de recursos que no revierten hacia el desarrollo social y van quedando en particulares y peor aún cuando quedan en manos de grupos armados ilegales. Tenemos, hay que partir, les decía yo, de un diálogo respetuoso donde todos tenemos que caber. A veces nosotros tenemos los oídos colocados en las comunidades y debe ser así, que están tratando de formalizarse, pero a veces también tenemos que escuchar a los que están formalizados, a los que están dentro de la legalidad. Porque todos, como les digo, cabemos en el discurso, todos tenemos unos derechos, pero también todos tenemos unos deberes. Y de pronto es importante nosotros enfrascarnos también en eso, en saber de que todos podemos tener una posición y una oportunidad de diálogo. Hay unos compromisos muy grandes, hay un tema cultural en el sentido de la enseñanza hacia nuestros mineros, cómo podemos hacer una minería bien hecha, cómo puedo trabajar dentro de mi proceso de minería sin afectar a los otros y dentro de esas normas y políticas pues generar una menor afectación tanto a la gente como al medio ambiente. Y unas responsabilidades, ya por último, en esta introducción, de toda la institucionalidad, alcaldes, corporaciones regionales, fuerzas militares, Policía Nacional, organismos de control, donde todos generemos un apoyo al control de minimizar de alguna manera el crecimiento de la minería ilegal en estas regiones. Muchas gracias. Bueno, yo quiero volver con Mónica. Y hay dos temas que surgieron en esta mesa del día de ayer frente a la asistencia técnica y a los procesos de bancarización. Ellos identificaron estos dos puntos como una enorme falencia, hay vacíos en esta materia que, pues, en el sur de Bolívar, y que ellos reclaman esa presencia del Estado frente a pues, tener estos dos instrumentos a la mano. O sea, no hay una percepción de que realmente el Estado viene con este tipo de facilidades para poder salir de la ilegalidad, entrar en el proceso de la formalización, que sacar una cuenta bancaria es prácticamente imposible, que la asistencia técnica no es efectiva. Y la siguiente inquietud que quiero plantearles, y tal vez podría también extenderla al coronel, y es que pues, efectivamente hay una percepción de que no está funcionando bien la mesa de minería, o pues, por lo menos la percepción de que no existe, o se suspendió, o profundicemos un poco sobre eso. Sí, de pronto ahí son dos temas. Sí, este tema de bancarización y crédito, claro, la percepción a nivel nacional es que no funciona y realmente es porque esto apenas se está iniciando. Pero aquí hay un ingrediente adicional para territorios como el sur de Bolívar, y es que para que un banco abra una cuenta, ¿sí?, pueda bancarizar a un minero, ese minero tiene que ser legal. Los bancos no trabajan con personas que tengan actividades mineras que no estén dentro de la legalidad. Y cuando hablo de legalidad estoy hablando de un título minero, un instrumento ambiental. Entonces esto se nos empieza a volver un círculo vicioso, ¿sí?, porque el minero tradicional, para el cual nosotros desde la Dirección de Formalización trabajamos y tenemos todo este programa montado, que como digo, vamos lentos, nos falta todo por hacer, pero ya hay un camino que estamos recorriendo. Entonces lo que nos dice es, bueno, pero es que yo para salir de la ilegalidad necesito tener un acceso a una cuenta, necesito tener un acceso a crédito. Lamentablemente, primero tenemos que mostrar esa legalidad, y ahí es donde el esfuerzo se hace hoy más grande que nunca. Hablábamos, y decía ahora uno de los mineros que le hacía la pregunta al ministro, decía, bueno, pero es que pues estos territorios ya están titulados. Entonces sí, lamentablemente nosotros tenemos, y digo lamentablemente pues porque para bien o para mal, pues esa es la norma con la que hemos legislado, ¿sí?,
la actividad minera y hay unos títulos ya otorgados en el territorio donde tenemos una serie de mineros tradicionales que quedaron dentro de esos títulos. ¿Qué venimos nosotros haciendo en los últimos 3, 4 años? Generando nuevos mecanismos para dar esa legalidad. Digamos que aquí todo parte de la legalidad. Son unos mineros tradicionales, reconocidos, y vamos de la mano con ellos tratando de brindar esa legalidad. ¿Qué mecanismos tenemos? Áreas de reserva especial. En el sur de Bolívar hoy tenemos 4 áreas de reserva especial declaradas, 2 en trámite. Estas áreas de reserva especial pues tienen unas condiciones específicas, requieren que sean comunidades mineras, que sea área libre y que puedan demostrar esa tradicionalidad. ¿Sí? Entonces allí, cuando ya tenemos títulos otorgados, pues no va a haber esa oportunidad. Entonces ahí viene el otro mecanismo que dijimos, busquemos un nuevo mecanismo teniendo en cuenta que ya muchos de estos títulos están otorgados y que estos mineros tradicionales están dentro de esos títulos. Entonces ahí viene el subcontrato de formalización, ¿sí? Que en el último año es que vino realmente a despegar, a pesar de que está desde el año 2013, lo creamos dentro de la ley de Mercurio, este último año empezó a despegar. Tenemos un mecanismo que es la devolución de áreas para la formalización, que entre otras para la mayoría de los mineros pues lo consideran como el mecanismo ideal, porque no quedan amarrados a un titular minero, sino que ya se devuelve esa área y se crea un nuevo contrato de concesión. Este mecanismo se está reglamentando, va a salir, ya está en la puerta del horno, está listo para salir y va a haber una oportunidad. Pero aquí necesitamos trabajar de la mano de los titulares, llámese empresas, llámese el titular normalito que no tiene pues ninguna empresa conformada. ¿Para qué? Porque se requiere de la voluntad de estos titulares para trabajar. Estas son las normas que hoy tenemos. Entonces, volviendo al tema de bancarización y crédito, los créditos que hemos dado o que ha dado el Banco Agrario de la mano con el convenio del Ministerio de Minas, pocos todavía, pero ya tenemos créditos, eso para nosotros realmente es importante. Hace 2 años no había un solo crédito para un pequeño minero. De hecho, hasta las grandes mineras tienen problemas. Ayer, justamente, en la charla que teníamos, me decía un funcionario de una gran compañía, decía, no, pues Bancolombia nos quitó a nosotros las cuentas. Entonces, pues esta es una estigmatización muy compleja, pero ¿cómo tratamos de salir adelante con esto? Justamente regularizando, legalizando y que la mayoría de los mineros puedan ingresar a este programa de formalización. Lento, insisto, muy difícil el proceso, pero hay unos mecanismos creados, tenemos un equipo de gente llegando a territorio, entendiendo las características de esa minería, ¿sí? Para definir ¿cuál es esa línea a seguir? ¿Por dónde nos vamos? ¿Con qué mecanismo? Tenemos un equipo específico para un proceso denominado mediación, donde trabajamos con el titular minero y con los mineros que están dentro de esa área, buscando ese punto de acuerdo y ese punto medio para que esos mineros tradicionales allí puedan llegar a esta legalidad. Y de ahí para adelante, pues ya viene todo esto, nuestra asistencia técnica, nuestro acompañamiento integral y el poderles dar la oportunidad de que ingresen a bancarización y crédito. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que para todos es evidente que hay un gran desafío para que efectivamente funcione el diálogo interinstitucional y la articulación efectiva entre diferentes actores. Tú, por ejemplo, mencionabas 3 temas que son supremamente delicados. Uno que tiene carácter cultural y cambiar la cultura de una comunidad se toma muchísimo tiempo, necesita muchísimo apoyo institucional, cuando evidentemente va en contravía de los derechos y de la dignidad humana, como es la prostitución o como es la explotación sexual. Lo otro tiene que ver con la salud pública y los efectos que eso tiene para las siguientes generaciones. Es que ustedes tienen que ser conscientes de que esto va mucho más allá de la explotación puntual de un mineral, sino la adecuada explotación de este mineral. Y bueno, entonces digamos, ¿cómo ha sido ese desafío para la articulación interinstitucional y qué necesitas tú para poder llegar al territorio y efectivamente lograr hacer los cambios requeridos? Sí, bueno, te agradezco de verdad esa pregunta. Digamos que desafíos y las instancias de articulación, la ley las da, pero el gran reto es generar de verdad que temas como estos hagan parte de esa agenda pública, pero que sean reales y que en realidad podamos tener una zona
con unos comités activos y que den respuestas reales a nuestros problemas. La ley nos da dos mecanismos de articulación que deberían ser suficientes para poder dar planes de acción para este tipo de problemáticas. Uno es el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que lo da el Comité CIETI. Esto está incluso regulado desde el año 1995, no es un comité nuevo. En Cartagena se trabajan comités como estos que tal vez no tienen los resultados que todos quisiéramos, pero mucho menos en esta zona. Definitivamente este tipo de comités debe convocar a instituciones desde el ente territorial, pero también por fuera. El SENA hace parte integral de este comité y es un articulador que de verdad nos da herramientas necesarias para la zona, pero también tenemos otro comité muy importante que nos lo da la ley 1146 del 2007, que es el Comité para el abuso sexual y explotación sexual. Es un comité muy particular que también genera ese espacio para articular a salud, fiscalía, educación, ICBF, básicamente son como las instituciones que desde el Estado, por lo menos, pudiéramos generar los espacios necesarios. Pero yo lo que insto hoy, por lo menos aquí tenemos a los alcaldes, tenemos ese Consejo de Política Social y en esos consejos de política social ustedes tienen la oportunidad de recibir información de estos comités que les estoy mencionando y generalmente no se generan esas dinámicas antes de los comités que no traen a un Consejo de Política Social la temática debidamente trabajada, con unos planes de acción claros, con unas soluciones o unas propuestas que permitan tomar decisiones en un Consejo de Política Social. Desde el ICBF nosotros hacemos parte de los consejos de política social y pues generalmente es la instancia en realidad de decisiones en el territorio, porque nosotros como instituto pues tenemos programas y los he mencionado, pero no es suficiente, se necesita de verdad realizar una articulación general para hablar lo que dijo Mónica. Ese cambio cultural es muy complicado. Generalmente tú no vas a poder generar cambios culturales en poco tiempo y en un corto tiempo tal vez de una administración pública. Entonces es necesario que pongamos y empoderemos a la comunidad para que se pueda esto no depender de la administración de turno, sino que de verdad sea un tema recurrente. Bueno, muchas gracias, Leni. Coronel, el punto central de este panel es cómo legalizar, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder regularizar esta actividad económica? Y unos actores fundamentales que incentivan la ilegalidad, pues son grupos de paramilitares, grupos que están vinculados a carteles del narcotráfico. No solamente es el informal que no tiene todo, digamos, bajo control, porque le faltan recursos, conocimiento, instrumentos. Aquí estamos hablando de gente que es peligrosa. Y cuando nosotros estábamos armando este foro, justamente las manifestaciones frente a van a hacer un foro sobre minería ilegal en el sur de Bolívar, lo que está pasando allá es muy serio. Entonces quiero que comparta con nosotros un poco sobre lo que ustedes han visto y realmente cómo pueden combatir esto, porque vemos alcaldes que tienen voluntad política, vemos comunidades que quieren que estos actores ilegales no estén invadiendo sus territorios, pero tienen realmente el yugo y la problemática de la existencia de estos grupos armados con el fusil en el cuello. Sí, es evidente que los grupos armados, especialmente en esta región del sur de Bolívar, pertenecientes al ELN y en algunas zonas a miembros del Clan del Golfo, han hecho presencia hace muchos años y se fortalecen y se ubican en zonas donde de alguna manera pueden tener dividendos que les generan sostenibilidad. En algunas zonas donde hubo grandes cultivos de coca, hicieron algún control y hoy en día se evidencia que están haciendo este tipo de control en las zonas donde se produce oro. Entendiendo que la producción de oro, y ustedes lo saben, es mucho más rentable que la misma siembra de coca. Se están desarrollando algunos trabajos especiales en relación desde la parte militar y policial
en relación al control territorial y al control de estas zonas donde se hace esta extracción de este mineral. El fenómeno que encontramos es que en la ubicación de estos grupos, por intimidación obviamente a los pequeños mineros o grandes mineros, generan vacunas y generan extorsiones que les generan esa permanencia. Se ha detectado el pago por entrada de maquinaria línea amarilla o maquinaria de excavadoras, el pago solamente por la entrada, o el pago de cuotas para poder entrar la máquina a la zona, a estos grupos. El sostenimiento semanal o mensual de la misma máquina en trabajos ilegales, y sumado a eso, de la producción del pequeño minero o mediano minero, de su semanal o mensual, el pago también de cuotas para poder seguir con esa extracción del mineral. Es un fenómeno que hemos entendido desde las fuerzas militares que si no combatimos precisamente este trabajo de la minería dentro de la ilegalidad, vamos a generar un sostenimiento o una permanencia de cualquier grupo. Porque detrás de esto no solamente están los grupos que actualmente están, sino que pueden nacer otros que pueden ir detrás de este sostenimiento económico que es supremamente rentable. Hay necesidad de una articulación regional. Tenemos nosotros destacados en estas zonas diferentes unidades militares que hacen parte unas de la segunda división y unas de la primera división acá sobre el sector de la costa. Pero sí es muy importante la articulación desde las autoridades locales hacia la parte militar o policial. Nosotros, dentro de las capacidades que tenemos de operatividad a nivel nacional como Brigada contra la Minería Ilegal y en un trabajo interagencial e interinstitucional con diferentes entidades como la Policía Nacional, como el CTI, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Minas, Agencia Nacional Minera, Bienestar Familiar, entre otros, porque la capacidad nuestra es una capacidad de muchas instituciones como Estado, nos requieren una constante comunicación con los señores alcaldes, con las autoridades regionales, para poder hacer un acompañamiento especial en esos trabajos de combatir este fenómeno y de sostenernos en la región. No es solamente llegar a hacer una operación para poder destruir unas máquinas y poder hacer una intervención, como le llamamos nosotros operativamente, sino también hacer un sostenimiento en el control militar y el control territorial. Eso lo logramos con acompañamiento de ustedes, señores alcaldes, y de las autoridades locales que nos puedan permitir y tener un flujo constante de comunicación para saber qué está pasando en la región. Son fenómenos de criminalidad nuevos. Nosotros no solamente estamos trabajando sobre la captura del operador de una máquina, sino sobre la desarticulación de la estructura criminal. Los fenómenos de minería ilegal no solamente están dentro del país, son incluso que trascienden a otros lugares del mundo. La cadena dentro de la estructura criminal nos lleva a tener escenarios, o aquí en Colombia tener personas de otros países que han venido a enseñarle a la gente cómo hacer diferentes actividades dentro de la legalidad de la extracción de recursos mineros, especialmente con ciudadanos de Brasil y otros países cercanos donde se ha generado una minería de manera mucho más grande. De tal manera que el reto que tenemos es un reto grande, no es un reto imposible de hacer, pero es un reto que requiere, así como ya estamos dentro de la parte del Estado articulados, la participación hoy en día de la región, dentro de las personas que hoy ocupan esos cargos públicos y que dentro de sus deberes también está poder ayudarnos a llevar esta forma de ayuda para que se minimice el fenómeno. Excelente, coronel. Yo creo que lo que usted dice es muy importante. La articulación con los alcaldes de los diferentes municipios, las autoridades locales y esa comunicación efectiva es fundamental. Y justamente a propósito de eso, Leni quiere compartir con ustedes también herramientas puntuales que desde el punto de vista social, de las poblaciones más vulnerables, los efectos que esto tiene para la niñez, para la juventud y para las familias de las comunidades que se ven afectadas por la mala implementación o inadecuada implementación de esta actividad económica puede suscitar. Entonces, por favor, Lini, comparte con ellos el mensaje de esas herramientas. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, hoy como instituto yo quiero que nos llevemos por lo menos con
3 herramientas puntuales con las que pudiéramos trabajar sin necesidad de recursos adicionales muy significativos en la zona, porque sabemos también la restricción. Uno es a través del sector de educación, cómo nuestras instituciones educativas pueden realizar promoción de derechos sexuales y reproductivos y el trabajo con las familias, porque recuerden que las instituciones educativas tienen también un trabajo extenso, no solamente con los niños, sino también con sus padres o cuidadores. 2, a través del sector salud. Ahí tienen una herramienta fundamental. A través del sector salud ustedes pueden trabajar incluso con madres gestantes, lactantes y con toda la promoción y prevención que trabajan desde salud, pueden trabajar también con nuestras familias, con nuestros niños y con nuestras adolescentes. Este tipo de trabajo incluso ayuda a la disminución de embarazos en adolescentes, que también es otra de las problemáticas, pero no, digamos que no voy a ahondar en ese tema. Y tercera, el fortalecimiento de las comisarías de familia. Hay sectores como San Pablo incluso, donde me mencionan desde el centro zonal, a veces no dan abasto con las problemáticas en niños y adolescentes, entonces es importante hacer el fortalecimiento de las comisarías de familia, que recordemos que finalmente son aquellos que dan a las familias las ayudas o las acciones de protección para los niños y para la familia. Entonces es importante que el comisario tenga su equipo completo, pero además que sea un equipo interdisciplinario con las competencias y las habilidades necesarias. Perfecto, entonces quiero agradecerles a los tres. Vamos a pasar a preguntas del público. Tenemos 10 minutos restantes para culminar este panel. Ah, sí, perdóname que faltó esa respuesta que me parece importante sobre la percepción que hay sobre la mesa, si existe, si no, si está paralizada. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos una mesa minera del sur de Bolívar, la cual está funcionando perfectamente. El año pasado tuvimos reunión acá en el sur de Bolívar, se hizo la mesa, se han tenido unas reuniones también parciales durante este tiempo. No tengo muy claro y lamentablemente la persona encargada que está aquí, pero acaba de salir, ¿sí? Cuándo tenemos fecha de nueva mesa, pero la mesa está funcionando con todos los actores que tiene la mesa, que son tanto institucionales como de mineros. Por otro lado, tenemos las juntas directivas para la formalización. Son juntas que se hacen 2 o 3 veces al año. La semana pasada hubo junta aquí en Cartagena. Están invitados todos los alcaldes de los municipios mineros y aprovecho esta oportunidad para invitarlos nuevamente que asistan a estas juntas, porque el único objetivo que tiene la junta es coordinación interinstitucional. Los actores de la junta son gobernador, alcaldes de municipios mineros, Agencia Nacional de Minería, Corporación Autónoma Regional y Ministerio de Minas. Aquí, bueno, con muchos más invitados, por supuesto, pero estos son los actores que están definidos mediante resolución. ¿Y qué queremos? Esa coordinación, que de la mano, sobre todo con los alcaldes que están viviendo la problemática, ¿sí?, podamos definir cuáles son esas actividades que se están realizando y hacerle un seguimiento por identificar si esto está funcionando o no está funcionando. Y a estas juntas pues también vienen asociaciones de mineros, gremios, todo eso, y podemos hacer una conversación pues obviamente muy productiva, muy proactiva en función de los resultados de la formalización. Bueno, muy bien, yo creo que eso está claro, y si llega la persona a la cual le podemos preguntar la fecha en estos próximos 10 minutos, de pronto chatéale y me parece importante. Entonces, 10 minutos de preguntas. Primero voy a empezar con el señor que está acá al frente mío. No, aquí, por favor. Gracias. Luego tú. Ahí vamos por... Gracias, muy amable. Soy representante del Comité de Mineros de Santa Cruz, Barranco de Loba. Doctora Mónica, la pregunta es con usted. Tenemos alta preocupación porque nosotros somos los verdaderos titulares, pero han habido solicitudes de mineros tradicionales que en nombre de ellos ocultan a esas personas de quienes estamos hablando y nos tienen en problema el título minero de Santa Cruz, porque siempre demandando y cursan algunas solicitudes, y nosotros queremos que usted nos ayude a resolver para acabar con esta controversia interna. Eso nos viene causando disgustos. Siempre hemos estado dispuestos a la formalización, pero necesitamos que usted, doctora, nos permita y nos ayude a resolver esa situación interna que hay allá, con esas solicitudes en el cual están ocultando con falsedades, haciéndose pasar por mineros tradicionales, y que los actuales mineros tradicionales somos nosotros, porque somos los fundadores
de ese comité y de esa mina en Santa Cruz. Muchas gracias. Bueno, teniendo en Espérate, cuenta que… voy a recoger 3 preguntas. Ah, perfecto. Sí. Luego sigues tú, por favor. Y luego el señor de aquí, de la primera fila. Entonces, ¿quién le está pasando? No, por favor, micrófono aquí a la niña de rosado, por favor. Bueno, buenos días a todos los presentes. Yo soy Tatiana Martínez, soy concejal del municipio de Montecristo, represento el sector minero y pues orgullosa de ser de allá. Mi pregunta va dirigida a la doctora Leni Margaret Cuello, directora territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Cartagena, porque ella ha tocado un tema muy delicado. Voy a hablar específicamente de la Serranía de San Lucas, que yo vengo de ese sector. En el tema de la explotación minera, que ella comentaba que hay muchos niños trabajando en minería, pues los niños como tal, yo allá no los veo trabajando en minería, los menores de edad. Haya habido deserción escolar es porque no ha habido apoyo del Estado en materia de educación, en materia de cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños cuando salen de estudiar, a veces uno llegan hasta primaria porque no tienen el apoyo suficiente para mandarlos a otros municipios y se quedan estancados viviendo en estas comunidades mineras. O cuando terminan 11, como no tienen oportunidades de seguir estudiando, pues se quedan ahí viviendo. Entonces empiezan nuevamente a crecer la comunidad, pero como tal, explotación minera no hay. El otro tema que es explotación sexual es algo, pues, pienso, o sea, digo yo que no se ve en la Serranía de San Lucas. Entonces, mi pregunta es, doctora, ¿a qué va dirigido? O sea, nómbreme un caso o en qué se basa sobre la explotación sexual de las niñas en el tema de minería, doctora. Perfecto. Y la última de este primer grupo, para acá el señor que está en la primera. Buenos días. Más que una pregunta, es como un aporte. Quiero aclarar y quería hacerlo desde cuando alguna persona de representación del municipio de Montecristo le hizo la pregunta al señor ministro. El caso de Mina Walter. En primer lugar, Mina Walter fue descubierta en el 2004. Los titulares de Mina Walter son 52 familias de la región. Son titulares. Los titulares han estado de la mano, para corroborar lo que decía la doctora Mónica, han estado de la mano y son los que han estado interesados durante todo el tiempo en que los mineros que no tienen título inscrito allí se formalicen. Tan así que desde antes de obtener la sustracción de áreas, ya se les estaba invitando. A partir de la sustracción de áreas que se dio el año pasado, hicimos la solicitud, elevamos la solicitud ante el ministerio y ante la agencia, y hoy tenemos ya 2 subcontratos y un tercer subcontrato que se está ya a las puertas de aprobarse. Gracias. Muchas gracias. Mónica. Bueno, no, con respecto a la primera pregunta, pues me parece que es un tema muy específico, muy particular de Mineros de Santa Cruz, que si quieren más tarde, pues lo podemos revisar. Creo que hay que mirar, entender si son titulares o si son mineros tradicionales que están allí en algún proceso de formalización. Entonces, al terminar, con mucho gusto lo atiendo. Leni. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, digamos que lo voy a dividir en 2. En primer lugar, el tema de educación, que de verdad creo que has tocado precisamente ese sector que nos puede ayudar a trabajar toda la problemática de nuestros niños, niñas y adolescentes en el sur. Precisamente educación, la deserción escolar es uno de los grandes indicadores de la problemática de nuestros niños, pero también es importante que desde los entes territoriales trabajen las jornadas complementarias, y es a través de las jornadas complementarias que logramos que nuestros niños estén en otro tipo de actividades lúdicas, educativas, recreativas, fuera de actividades de trabajo infantil, porque tenemos casos en donde nuestros niños efectivamente no han hecho la deserción escolar, en la mañana van a la institución educativa y en la tarde se dedican a otro tipo de actividades. Entonces, la jornada complementaria y el trabajo con la familia es clave para esto.
Cuando me mencionan qué hacemos para la ampliación de cupos o el trabajo en la educación, recordemos que pues desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tengo las competencias para eso. Las instituciones educativas dependen directamente del Ministerio de Educación, pero los entes territoriales sí pueden realizar a través de sus secretarías de educación las solicitudes necesarias dependiendo de la problemática de cada población. En cuanto a en qué me baso para decir que hay explotación sexual, yo creo que si podemos reconocer el problema que tenemos en la zona, podemos avanzar. Pero si no reconocemos la problemática que como institución hemos visto y que como comunidad es manifestada, difícilmente vamos a encontrar la solución a lo que está sucediendo. Cuando me refiero y cuando tengo la valentía de ponerme aquí como institución y decir que está sucediendo, es porque semanalmente, tristemente, recibimos llamadas de la comunidad a nuestra línea 141, en donde manifiestan y dan casos puntuales de familias que están haciendo explotación sexual de sus niños o familias que permiten que sus niños o sus niñas tengan aparentemente un hogar a los 12 y a los 13 años porque esa persona adulta tiene algún tipo de estabilidad económica asociada a la minería. No estoy hablando de una zona en puntual, pero no me refiero aquí a un municipio o a otro. Les digo, en el sur de Bolívar, semanalmente mi equipo de protección debe realizar visitas de este tipo. Entonces, es necesario reconocer el problema para poder hallar la solución.